Hola gente Humus, Wahun Shahi, transitando desde el corazón. Bueno, para los que estuvieron y no estuvieron, aunque parezca contradictorio, porque ya están en la energía del maíz, están en la energía de cada uno de los que estuvimos ahí. Van un poco las cosas que hemos conversado en las diferentes ceremonias que tuvimos. Y si bien cada cultivo de maíz está conectado al anterior, cada uno guarda su individualidad. Y así es nuestra vida, el precioso y preciso momento, donde vamos construyendo el futuro en cada vibración, del aquí y ahora. Y ese es nuestro libre albedrío, y depende de uno mismo. Todo está conectado, también somos los dolores de nacimiento, mordeduras, ternuras amasadas, compasión. En este proceso comprendí lo que es compasión. No son metas ni motivaciones, es amor. Energía rebosante, como dice Osho. Hablamos de volver al origen para que se produzca el cambio. Volver al origen de las ceremonias reaprendidas. Y aunque pareciera contradictorio, no lo es. Lo único permanente es el cambio, dijo un sabio. Volver al origen para volver a conectar con lo sagrado. La gente en su gran mayoría ha dejado de ritualizar. Ya no hacemos sagrados los vínculos, nuestra propia integridad, la palabra. No nos atrevemos a los compromisos. Siendo que para todos los pueblos de la antigüedad la palabra era sagrada. Por ejemplo, ñe significa palabra y también alma. Para los pueblos de la antigüedad, la palabra tenía y tiene cuerpo y espíritu. En este cultivo de maíz, la premisa que surgió fue el vacío. Y de la palabra vacío surgieron dos más, límites, que al principio no entendimos bien. Y la otra palabra que surgió fue de que siempre hablamos de soltar, pero muy pocas veces hablamos de sostener. Y para sostener hay que tomar decisiones. Recorazonando el primer encuentro fue en el Inti, en el solsticio de invierno, donde decidimos cultivar en el valle. El segundo encuentro realizamos caminata, la cual cada uno la vivenció y sintió diferente. Allí recuerdo las palabras de un sueño. No importa lo que veamos cada uno si miramos la misma dirección. Y estuve meditando, y algo es cierto, todos queremos ser felices. Pero en oportunidades los caminos son diferentes. Uno elige en el camino corto o el camino largo, o caminos equivocados, difícil de volver atrás. Y allí pueden haber frustraciones porque vamos caminando de espaldas a la realidad, luchando contra la corriente en una situación o queriendo cambiar al otro. Y no digo conflicto, porque cuando se sucede un conflicto es porque hay algo que debe ser ordenado. Entonces, aunque parezca difícil en el momento, hay que bendecir. Pero muchas veces queremos, o más bien lo hacemos, es huir de los conflictos, o escondemos las cosas debajo de la alfombra. Huir de conflictos que nos competen, va a estar con nosotros, aunque rehusemos hacernos cargo de lo que nos toca. En la segunda ceremonia se abrió el caos. Y caos significa espacio que se abre. Allí se sucedió como una puesta de escena, donde todos fuimos protagonistas. Bajo autoestima, condicionamientos, adicciones, problemas con la palabra, entonces hicimos un alto. ¿Vamos a seguir sin hacernos cargo de nuestros egos? Antes le echábamos toda la culpa al pobre diablo. El diablo me tentó, ahora al ego, como si no fuera parte de nosotros. ¿Vamos a seguir cargando pesadas mochilas o vamos a dar vuelta a la página? ¿Vamos a seguir repitiendo patrones? Patrones que viajan por nuestro inconsciente, aunque en oportunidades tenga que ver con nuestro nacimiento o ancestralidad,
¿Vamos a seguir echándole la culpa a nuestros padres? Y les voy a dar 2 ejemplos que ya he dado en otra oportunidad, pero creo que es de orden. Si no fuimos esperados por nuestros padres, es decir, en la concepción misma, inconscientemente, los que les ha sucedido esto siempre van a llegar tarde y van a ser esperados. Otro ejemplo conmigo misma, una vez observaba cómo mi hija María abrazaba a sus hijos ya adolescentes. Me di cuenta que no recordaba que la hubiese abrazado más allá de los 5 años y le pedí perdón y me perdoné, porque fui más atrás y no tengo recuerdo alguno de que mi propia madre me diera una muestra de afecto. Decidí entonces dar vuelta a la página, aprender a abrazar y dejarme abrazar. Con respecto a los abrazos que no me dio mi madre, sentí compasión, porque en esa carencia me contó su historia. Ella me enseñó lo que había aprendido. Además, nosotros querremos ser perdonados. Es de urgencia dar vuelta a la página para no seguir trayendo hijos del dolor. La Biblia dice, parirás hijos del dolor. En hebreo es otra palabra que deriva de ídolo, es decir, imagen. ¿Seguiremos entonces dándole a nuestros hijos nuestros patrones, programaciones mentales? Somos memoria. No somos responsables de nuestro pasado, sí de nuestra memoria. Y se abrió un gran portal en mi conciencia. Ya no me victimizo cuando repito patrones. Esos patrones que me dañan, me di cuenta que es la fuente de posibilidades para ir a rescatar nuestra alma y dar vuelta a la página. ¿Vamos a seguir cargando pesadas mochilas? Si estamos solos metidos en nuestras heridas, sin accionar, podemos perder empatía, es decir, dejar de ponerse en el lugar del otro. Y el cambio siempre es de uno. Eso no significa que dejemos de sostener procesos de nuestros vínculos. Lo que sentí en el cultivo, mucha alegría en el comienzo, por trabajar el vacío, porque inocentes hablábamos de llenarlos de colores, de vida. En realidad el vacío hay una energía intangible y trascendental. Lo que sucede es que estamos llenos de condicionamientos, juzgamientos, temores, etc. Y habría que limpiar y ordenar. Nos faltaba el norte, un objetivo claro. Luego nos reacomodamos, algunos soltamos situaciones, vínculos, y comenzó a sentirse un gran cansancio. Pero siguieron adelante. Pero lo más interesante fue que Richard me comentó algo. Literalmente en el plano físico de lo que había sucedido. Él me decía una vez que fue a arreglar el maite, los maíces se habían caído por el viento, de que los canteros estaban muy altos, por lo cual era difícil aporcarlos. En el mismo momento que le explicaba por qué lo habíamos realizado de esa manera, me di cuenta, así somos. En lugar de hacer un canal para que las aguas emocionales fluyan, nos ponemos murallas y quedan las aguas estancadas, pero a la larga nuestro cuerpo sufre las consecuencias. También vi a los que están siempre al servicio y no se dejan ayudar, poco flexibles, y fueron los más comidos por los pájaros. Es dar y recibir. Sin darnos cuenta, podemos estar realizando lo que yo llamo las sombras de nuestras caridades. No atendernos a nosotros mismos es una forma de huida. Sobre mis procesos, tuve maestros. Uno fue Richard en este momento y los otros fueron los tlacuaches. Los tlacuaches, su medicina es el equilibrio de las emociones y el poder de adaptación e intuición.
y ellas representaban las emociones. Y lo más importante de este proceso, como bien dije, cuando descubro que los patrones es la fuente donde están las posibilidades para sanar nuestras heridas, sané dolor de mi hija, pero cuando vinieron los tlacuaches, las comadrejas, un día Richard me encuentra llorando y yo lloraba como una niña. Pero en ese momento él no se rió, no se burló, no me despreció y me abrazó. Quizás no propiamente dicho, pero sí me dijo, ahora la vamos a agarrar. Entonces esa niña se sintió protegida. Estuvo 2 o 3 días haciendo guardia para cuando cayera en la trampa. Pero el tercer día él se fue. Y tuve que enfrentarme sola a las comadrejas. Esa primera noche fue tan grande mi marea emocional que al otro día todo el piso estaba regado de vidrios rotos. Pero lo que me di cuenta los días subsiguientes es que yo empezaba a tomar decisiones y hizo un verdadero acto de amor, porque él me protegió, pero después me soltó para que fuera libre. Y de alguna manera, él rescató ese pedacito de alma que estaba atrapado. No digo que voy a estar sana totalmente de lo que son el miedo a los sapos, donde yo les contaba que cuando me asusté, cuando era muy niña, mi madre se burló, me gritó y hace poco me dijo que ella le tenía mucho miedo a todos los bichos. Entonces me di cuenta que también había algo ancestral y volví a tener compasión, porque recordé que ella misma me contaba que los hermanos la corrían con víboras y que ella tenía mucho miedo. Pero lo importante de esto, que un pedacito de alma quedó rescatada, porque ahora me animo a enfrentarme a las comadrejas, salgo de noche que antes no salía en plena lluvia, y eso para mí fue muy importante y fue una de las cosas que también había pedido el universo. Pero luego vino una crisis emocional muy fuerte, a la que en este momento que estoy realizando este audio estoy tratando de lo que llamo volver a casa, a mi interior. Y que fue justamente a raíz de una consulta que le hice al universo. Y como este es muy creativo, juntó 2 de mis inquietudes. Una fue de lo que sucedió en el Círculo del Maíz, ya que sucedieron hechos que fueron causas externas y no sabía cómo explicar cuando sucede estas condicionantes. La segunda inquietud ya lo preguntaba desde el año pasado, cómo salir de mi jardín interior sin salir de mi centro. El universo entonces lo que hizo fue me pinchó lo que yo llamo mi burbuja. Muchos me han dicho que vivo en una burbuja. Es más, algunos me dicen, quiero ir a tu burbuja. Porque pensaba que si bien todo era reflejo del interior, pensaba que no todo, así que un día en que mi marea emocional estaba en la ola, en la parte más alta, las comadrejas en la noche me habían tirado todas las cosas de las estanterías y estaba todo en el suelo. Me dediqué parte de la mañana a levantar el desastre. Al terminar, subo a la montañita a arreglar los almohadones del fogón nuevo. Y cuando regreso a la cocina volví a ser un desastre. Perros salían por todos lados, inclusive el cordero que sigue a uno de los perros. Y exploté, el enojo se volvía furia por la impotencia de la injusticia en la que sentía estaba habitando, totalmente invadida. Cuando no ponemos límites claros sucede estas situaciones. Siempre me había expresado a través de la queja y la queja no es límite. Con respeto a los perros, ¿verdad? Los días siguientes me sentí angustiada, no entendía por qué la gente responde al enojo del otro y no al darse cuenta
¿Y por qué costaba tanto poner límites? Me di cuenta, igual que huimos de los conflictos, sin ver la raíz huimos y logramos sí una armonía pero ficticia. Por ejemplo, yo estaba viviendo un conflicto con las comadrejas. ¿Y cuál era el mismo? Que se me cayeran encima porque la paja del techo se está destruyendo ya de por sí. Entonces, debo de arreglar el techo, debo de accionar. Entonces, eso es lo que me enseñaron las comadrejas, a ver la raíz del conflicto para poder superarlo. Por ejemplo, un día vendí mi rancho de Parque del Plata, que tanto amaba. Siempre me robaban, pero no era ese el conflicto real. Iba siempre con mi nieto. Cuando creció, dejó de ir y me sentía sola. Ya no era lo mismo y no lo quería reconocer. Cuando lo hice, resolví el conflicto. Por lo tanto, están aquellos que lo evaden y los que no pueden dejar de vivir en ese remolino porque no van a la raíz de la herida. Lo mismo son los límites. Muchos solo aprendimos a obedecer a través de la violencia. Y no eran límites, aunque nos dijeran que eran. Por eso, al ponerlos, nos remonta a esa herida. Y están aquellos que necesitan del enojo de la otra persona, porque no aprendieron desde el respeto. Este entendimiento no me aliviaba y los días siguientes me sentía angustiada. Había salido abruptamente de lo que fue esa burbuja. Yo estaba en estado de plenitud. Recuerdo que un día miraba cómo titilaban las estrellas al mismo ritmo que el canto de las ranas. Estaba viviendo en plenitud. Descubro que plenitud es estar conectado con el todo. Pero cuando no entiendo algo me tranco y me quedo días como en un pozo tratando de hallar una respuesta. Por eso siempre apuesto a la comunicación. Estaba en ese estado de angustia, metida en mi cueva, porque no puedo vivir en separatividad y no me sonaba que todo no es reflejo del interior. Hasta que vino un perro, me lamió, me mordisqueó y fue como que me quitó un tapón. Y comenzaron a emerger imágenes y recuerdos. Veía a todos los perros invadiéndome, ahora tenían su rostro y otras veces eran rostros de personas. Y se me salió como un velo y empecé a ver las energías de las personas y comencé a entender muchas cosas. Por ejemplo, el perro significa amor. Y siento que aún nadie se ama de ser a ser. Estamos con alguien porque ese alguien nos da algo que necesitamos. Si aquel se ríe, estoy con él porque me hace reír. No se ama, lo único que se ama es su propia necesidad. Proyectamos en el otro lo que necesitamos. Por eso, si das amor, me han llegado a decir, ¿qué pretendes de mí? Nunca pude contestar porque no entendía. Ver todo eso me hizo sentir muy débil. Como fuimos hijos del dolor, se piensa que el amor es dolor y amor es plenitud. No significa que no sea hermoso transitar con diferentes vínculos. El amor en el universo es energía pura, pero en el mundo material es la voluntad de aprenderse. No es hacer actos de amor para ser amados, hacerlos por amor. El alma necesita amor como el cuerpo oxígeno. Es un dar y recibir, no es una deuda, es un movimiento espontáneo de amor. Si no nos dejamos recibir, hay algo trancado, y si no damos también. Hay quienes confunden la palabra libertad. Libertad no es poliamor ni huir de los vínculos amorosos y sus emociones. Libertad y amar tienen las mismas dimensiones. La ciencia del equilibrio, inteligencia, deriva de la capacidad de recoger frutos, es decir, aprender del otro. Armonía, que significa juntar hombros, no es estar uno a la sombra del otro. Respeto
esperarse, sabiduría, humildad que es entrega elevada del ser. Y responsabilidad, que es dar lo que se ofrece en su etimología, de donde viene la palabra. Estas fueron razones por las que también una vez me vine aquí para el valle. A ser nadie me estaba volviendo una imagen, alguien de servicio. Somos cuencos, recibimos energía del cosmos y también emanamos, dar y recibir. Así que así se cierra este cultivo de maíz 14 con varias palabras dando vuelta. Este trabajo no termina del vacío, es infinito, somos seres infinitos, pero resuenan mucho decisiones, límites nuevamente y voluntad. Ahí vete, Junanji.